Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leandro Benítez Ortega, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la UNAD. Bueno, actualmente vamos a contar una pequeña experiencia para el curso Práctica Pedagógica 2. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que fue la aplicación del microproyecto Creando figuras, aprendo y comprendo el mundo exterior. Bueno, en este caso, nosotros nos vamos a centrar en su explicación y en algunos temas de importancia que tiene que ver con todo un proceso de recorderis y de evaluación que al final de, como ya saben, de los proyectos se hace. Entonces, creando figuras, aprendo y comprendo el mundo exterior. Primero, vamos a hablar acerca un poco del acercamiento con la población atendida. En este caso se trabajó con una población adulta, se focalizó su centro de atención con la Fundación Umbrella. Como algunos pueden conocer, y para los que no, se trata de una fundación que trabaja y permite la educación de adultos o personas que se quieren educar en extraedad. Entonces su modelo es andragógico. Andragógico quiere decir un modelo para adultos. Entonces, en esta población se centró nuestra atención para crear dicho proyecto, para formular algo que pudiera reforzar o que pudiera ayudar en torno a las necesidades del estudiante. Entonces, ¿por qué se habla de trabajar polígonos? ¿Qué importancia tiene en el ciclo atendido? Se trabajó con un estudiante de ciclo 5, quien para su grado, para su ciclo, se observaban algunas dificultades referentes al tema. Por ejemplo, donde se trabajaba el tema de medición de ángulos, conversión de radianes a grados o viceversa, se trabajaba lo de la trigonometría. Pero ¿qué pasaba? A su vez, haciendo un diagnóstico, se encontró que habían algunos problemas de fondo, algunos problemas base. Entonces, por eso, la importancia de trabajar el tema de los polígonos, el tema de las figuras geométricas. En este caso se articulan actividades y la tecnología. ¿De qué manera? Se lleva a cabo la articulación de plataformas en línea, plataformas interactivas, donde el estudiante le permite aprender mucho más. Sabemos que la población adulta muchas veces se le dificulta esta parte, pero al llevar a cabo el proyecto, la idea era capacitar y fomentar el proceso de la participación y manejo de las herramientas tecnológicas, vincular las TIC, porque de esta manera el estudiante va a poder trabajar de una mejor forma en su ciclo formativo, debido a que en muchos casos de esto se trabaja en su gran mayoría virtual. Entonces es un manejo, es una aspiración, digámoslo así, a trabajar de una forma mejor. Metas y objetivos a cumplir. Primero que todo, en estos objetivos se tenía fortalecer el pensamiento geométrico. ¿Cómo se iba a hacer? Pues a través de actividades que permitieran la comprensión y creación de figuras geométricas, en este caso a través de los polígonos. ¿Para qué se iba a hacer esto? Para mejorar, para trabajar, para entender los temas que se estaban mirando, los temas de una educación superior. Por ejemplo, si yo hablo de trabajar lo anteriormente mencionado, de trigonometría y todo eso, debo conocer muy bien el manejo de algunos polígonos. Entonces, por eso se creaban este tipo de metas, de objetivos. ¿Qué objetivos se iban a cumplir? Entre algunos sencillos, formular actividades prácticas, implementar desarrollo de actividades con las TIC y por último también analizar qué impacto tuvieron estas herramientas tecnológicas. En la metodología de trabajo se basa mediante sesiones aplicables. ¿Qué pasó? El proyecto, o bueno, el microproyecto, se subdividió en 6 sesiones, es decir, 6 clases, 6 capacitaciones que estaban programadas con el estudiante, porque fue solamente la asignación de un estudiante. Se estaba programado en unos tiempos determinados, en un tiempo estimado para el cual el estudiante podría trabajar, reforzar y mejorar toda esta parte de lo que tiene que ver con la comprensión. Pero por motivos de manejo, de logística, al trabajar con la Fundación Umbrella se llevan distintos tiempos en coherencia con la universidad. Entonces se dio un retraso bastante complejo, por lo cual con el estudiante no se trabajó en torno a las fechas del cronograma estipulado en el microproyecto,
sino que se trabajó ya en la última semana, donde se reforzó a manera general. ¿Qué impacto tuvo el proyecto? Entonces, como algo principal, permitió introducir al estudiante diversas plataformas que le servían como recurso para seguir trabajando, mejorar su proceso de aprendizaje. Como se podía observar en algún apartado de la coevaluación, el estudiante mismo reflexiona y menciona que qué importante fue para él tener en cuenta este tipo de proceso, porque le permitió conocer plataformas en línea como GeoGebra, como LibreWorksheets, como EducaPlay, como MathMatch. Entonces, algunas de estas plataformas que se trabajaron, el estudiante las conoció y no digamos que las maneja a la perfección, pero por lo menos sabe hacer su ingreso y desarrollar las actividades, que fue de donde se evidenció el aprendizaje del mismo. Algo importante, apoyar a la Fundación Umbrella en la didáctica y entrega de recursos que estarán a disposición en nuevos encuentros educativos. ¿Qué pasa? Con la implementación de este microproyecto se dejan las famosas umbrelitas temáticas, que son actividades que la misma fundación puede desarrollar más adelante. Este tipo de sesiones que se crearon, todo tiene un cuerpo de trabajo, por decirlo así. Entonces, sirven de base para que más adelante sean aplicadas también con los demás estudiantes. La motivación al estudiante a seguir adelante en su formación. Cada sesión se hablaba con el estudiante de que era importante capacitarse y salir adelante. Por eso siempre se le explicaba, se trataba de abordar un tema de la mejor manera. Entonces, he ahí la importancia de que cada uno de estos estudiantes analicen y se metan en el cuento de la educación para salir adelante. Consecución de nuevos modelos y metodologías que permiten aprender de una manera diferente. ¿Por qué se habla de esto? Porque se implementan distintas plataformas, se implementan distintas dinámicas, distintos quehaceres en el aprendizaje y en la pedagogía. Entonces todo esto se basa en la didáctica y en la implementación de una orientación, de una enseñanza, que sea el estudiante quien mismo la construye. Siempre me he inclinado por el plano del constructivismo, que es donde el estudiante se lo guía para que sea él mismo quien explore y descubra su aprendizaje. Evaluación del proyecto. Primero que todo, se habla de la comprensión de la temática expuesta a la aplicabilidad de la misma y al contexto. Esto es importante porque estamos hablando de un estudiante que se desempeña en una labor agrícola. Entonces, cuando nosotros hablábamos de polígonos y su aplicación, se llegaba a mencionar la parte de que qué importante era comprender porque todo esto se aplicaba a la realidad, al contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de una figura de un rectángulo, de un triángulo, de un cuadrado, de un hexágono, muchas de estas figuras se relacionaban al contexto, donde decía el estudiante, bueno, en las parcelas en donde trabajo se mira esto, se organiza por cuadrados, se organiza por rectángulos para determinar mejor y para llevar un orden mayor en la aplicabilidad de los proyectos de productividad. Entonces, eso es importante que cada uno de los estudiantes lo asuma y lo analice de la mejor manera para que lo comprenda mejor, porque solo aquel que lo entiende, pues lo va a poder aplicar a su campo. La importancia de bases matemáticas y su uso en ciclos superiores. Es importante porque cuando hablamos de las bases, como el tema de polígonos y su manejo, vamos a poder entender temáticas desarrolladas más adelante en la formación académica. Como les decía antes, si hablo de polígonos, más adelante voy a poder comprender un poco más lo de razones trigonométricas y todo lo que tiene que ver con esta parte. Manejo adecuado de plataformas y recursos TIC. Se llevó a cabo un importante desarrollo porque al finalizar cada sesión se hacía una pequeña evaluación. Muchas de estas fueron determinadas por plataformas en línea. Entonces, como les mencionaba algunas antes, también con algunas encuestas y todo este tipo mediadas por Google. Entonces el estudiante entendió, digámoslo así, de cierta manera, un poco más de la importancia de estas plataformas. Definir el tiempo y espacios de aplicación con la población del trabajo. Se menciona este espacio porque se considera que un microproyecto y la aplicación del mismo se debe tener un tiempo estipulado, un tiempo determinado para que el estudiante
sea orientado, asimile y comprenda cada uno de estos apartados. Quizá en este microproyecto no se llevó ese tiempo de la mejor manera, pero sí fue muy positivo el avance que se tuvo con el estudiante. Motivación, base para orientar cada sesión de una forma diferente. Considero a manera personal que la motivación es indispensable, por eso para unas nuevas oportunidades, para una nueva aplicación, es importante antes de cada clase motivar a su población educativa, a los estudiantes. Cuando uno habla en general de una temática, es importante al estudiante demostrarle por qué se va a utilizar, para qué se va a utilizar, porque aquella temática, aquel eje temático que no tenga como un porqué de las cosas, una razón de ser, quizá el estudiante no le preste atención. Entonces es importante dar a conocer esto y motivarlo también hacia el trabajo. Enriquecimiento educativo, tanto docente como estudiante. Es importante comprender que como docentes estamos aprendiendo día a día y como estudiantes se da la misma situación. Entonces llegamos a un entorno de aula de trabajo donde como docente oriento y guío al estudiante, pero también aprendo muchas experiencias y muchos saberes del estudiante. Por eso considero que siempre el triángulo de aprendizaje, donde se habla de docente, estudiante y padre de familia, hablando de educación infantil en su caso, es un continuo aprendizaje, porque se está dando un círculo de aprendizaje tanto de una persona como de la otra. Y cuando se habla de educación adulta, simplemente esa pareja de aprendizaje docente-estudiante se da de la misma manera, porque tanto el uno como el otro se aprende constantemente. El hecho de ser docente significa aprender día a día más y mejores cosas. Comprensión del arte pedagógica como acción indispensable para desempeñarse como educador. Es importante hablar de esta parte porque quizá cada día más vamos enriqueciendo el arte de la pedagogía. La pedagogía es el arte de enseñar, de orientar a otros, de comprender y de escuchar. Entonces es muy importante. Recordar alguna cosa antes de finalizar, que es el tema de las sesiones. Las sesiones para el estudiante estaban dadas con una estructura inicial, con un tema, un eje temático, un objetivo, unos DBA, todo lo que tiene que ver con la estructura legal para cada orientación de clase. Luego se inicia con una sesión de lo que el estudiante trae, los conocimientos previos, los presaberes. Luego se continúa con una sesión llamada estructuración, que es donde se le entrega al estudiante el contenido de lo que va a observar. Luego la aplicabilidad, es decir, la práctica, que es la evidencia de lo que éste va a desarrollar. Y por último, la parte evaluativa, que es donde pone en práctica, donde saca a flote sus saberes. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que fue el microproyecto aplicado con el estudiante. Entonces, a todos ustedes agradecerles por su disposición.